Bueno, sean todos bienvenidos a la palabra de Dios. Libro de Colosenses, capítulo 2. Vamos a mirar los versos del 8 al 10. Libro de Colosenses, capítulo 2, 8 al 10. El título que lleva en la Biblia precisamente es la plenitud de vida en Cristo. Y hoy vamos a estar hablando de esto. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios en su encarnación fue completamente Dios, no dejó de ser Dios en su encarnación, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En otras palabras, el apóstol Pablo dice: mire, usted no esté prestando oídos a nada diferente que no esté fundamentado en Cristo. ¿Sí? No se deje confundir con pensamientos humanos conforme a los rudimentos del mundo, que aún van mucho más allá, ¿no? Porque cuando a través de las filosofías, que son las maneras como el ser humano entiende las cosas, y que lógicamente ese entendimiento es mucho más escaso que el entendimiento que da Dios al hombre a través de la fe, porque dice la Biblia que la manera como nosotros entendemos es por la fe. Hebreos capítulo 11 dice que por medio de la fe entendemos que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Amén. Entonces, a medida que nosotros vamos a la Escritura, Dios nos da a nosotros entendimiento de todas las cosas. Amén. De todas las cosas. Y dice el apóstol Pablo algo que es una realidad. Dice que nosotros estamos completos en Él. ¿Sí? Esa palabra completo pues significa plenos, ¿verdad? Esa palabra completos la podemos nosotros entender en su contrario, ¿no? Cuando nosotros miramos algo que es incompleto, estamos hablando que hay problemas, ¿verdad? Ay, me faltó. Cuando a uno le falta algo, se mantiene soñando, ¿no? Uno dice: me faltó para el peso. ¿Sí? Esa palabra incompleto significa debilidad, ¿verdad? Significa que soy débil, ¿verdad? No estar uno completo es estar en desventaja. Amén. El no estar completo significa una situación de vacío, ¿verdad? Esa es la palabra completo. Cuando se llena un vaso pleno, ese vaso está completo, pero si no está completo, a lo mejor está vacío, le falta. ¿Sí? Y esa es la sensación, ¿verdad? Esa es lo que siente el ser humano a causa de aquello que lo llena todo y que verdaderamente hace el ser humano una persona completa. Amén. Ese vacío existencial solamente es posible que desaparezca cuando Cristo viene a habitar en el corazón del ser humano. Amén. Cuando uno está incompleto, está insatisfecho. ¿Sí? Hay personas que están en el mundo insatisfechos, ¿verdad? Y por eso son insaciables, ¿verdad? Pero no encuentran nada que les llene esos vacíos. Amén. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: miren, usted está completo en Cristo. Usted no reciba nada que no provenga ¿de quién? De Cristo. Amén. Pero él llega a este punto del verso 8 en el capítulo 2 porque él viene tratando algo. Y es que él le viene diciendo a la iglesia que él viene teniendo muchas luchas por causa de la iglesia de Colosenses.
Porque el deseo del apóstol es que toda la iglesia llegue al pleno entendimiento de todas las riquezas que hay en Cristo y el Padre. Entonces dice, hasta que la iglesia no tenga pleno entendimiento del misterio que está escondido en Cristo y el Padre, amén, hasta que no tenga todo ese entendimiento, no va a darse cuenta que el Evangelio es un tesoro, que la fe es un tesoro. En otras palabras, hasta que el hombre no entienda que el Evangelio es semejante a un campo, el cual un hombre va y encuentra un tesoro en ese campo, y habiéndolo encontrado va y vende todo lo que tiene y va y compra ese campo. Amén. Hasta tanto el hombre no entienda, amén, que el Evangelio no se trata de venir y arrepentirnos de nuestros pecados, sino de ir en busca de esos tesoros maravillosos que hay en el Padre y en su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pero ¿por qué vienen todas estas falsedades y todas esas malas enseñanzas? Muy sencillamente porque aquel que camina en la verdad de Dios jamás va a ser un preso. ¿Qué acaba de decir? Nadie que camine en la verdad de Dios va a ser que un preso. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Casiodoro de Reina, traductor de la Reina Valera, dijo, horrenda cosa le es a Satanás, padre de mentira, que la verdad del Evangelio sea predicada, porque su reino de mentira, con el cual somete a sus víctimas, es destruido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El reino de Satanás es destruido cuando la verdad de Dios es impartida ¿a quién? A los hombres. Amén. Por tanto, la fe en Dios es puesta a prueba de muchas maneras. Una de ellas a través del engaño, ¿verdad? A través del engaño, a través de las sutilezas que utiliza el enemigo para que nosotros dejemos de creer ¿en qué? En la verdad. A la hora que él robe la fe, te tiene. ¿Qué acaba de decir? A la hora que el diablo logre robar tu fe, te tiene en sus manos. La Escritura dice que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de nuestro Señor y amado Jesucristo. Amén. No solamente para el apóstol Pablo, ¿verdad? El Evangelio es la manera, o Cristo es la manera de encontrar esas riquezas, porque en Cristo están escondidas esas riquezas, sino que los profetas antiguos también hablaron acerca de que si ha de haber algo en lo cual se ha de alabar el ser humano, ha de ser en conocer y en entender que Jehová es Dios. El profeta Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, y de entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amén. Mire, para el profeta, amén, tenía claridad acerca de que si algo verdaderamente tiene dignidad, si hay algo que verdaderamente el ser humano de llevarlo a alabarse ha de ser ¿en quién? En Dios. ¿En el conocimiento de quién? De Dios. Amén. El mismo Pablo dijo que él todo lo tenía por basura. Todo. Dijo, yo todo lo tengo por basura y todo lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. En otras palabras, para Cristo, para el apóstol Pablo, lo único de valor, ¿quién era? Jesús.
Dios. ¿Cuál es tu riqueza? ¿Cuál es tu riqueza? Jesucristo. La riqueza del ser humano es Dios. Mire la insensatez del ser humano, ¿verdad? Que confía en las riquezas. Como dice el libro de Salmos capítulo 49, que el ser humano es tan insensato que confía en las riquezas, aún sabiendo que las riquezas no pueden redimir ni a su hermano, ni pagar el precio de su rescate para que muera y viva por siempre. Amén. Solamente ese don preciado lo tiene el ser humano a través de la fe en ¿quién? En Jesucristo. Amén. Hombres como Moisés que desecharon los privilegios de Egipto, escogiendo antes ser maltratado, ¿verdad? Escogieron el vituperio de Cristo. ¿Qué fue lo que ellos vieron? ¿Qué fue lo que ellos entendieron? ¿Sí ves que aquí está la diferencia? Por eso el apóstol Pablo dice, yo lucho arduamente para que el pleno entendimiento de la sabiduría y el conocimiento que hay en el misterio del Padre y de Jesucristo lo tenga la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque es cuando ese entendimiento pleno de quién es Jesucristo y quiénes somos nosotros en Cristo, amén, que llega a la vida del creyente, amén, hace que el creyente tenga a Cristo como preeminente, amén, como preeminente, como lo mejor, como lo de más valor. Y eso hace verdaderamente la diferencia. Amén. ¿Para cuántos Cristo es ese tesoro que aquel hombre de la parábola encontró en aquel campo y fue y lo vendió todo y fue y compró aquel campo? ¿Sí? En otras palabras, voy a dedicar mi vida porque el campo, amén, el campo tiene que connota aquello a lo cual yo me voy a dedicar en mi vida, amén. Entonces, las personas llegan al Evangelio, pero no se dedican a Cristo. ¿Qué acaba de decir? Llegan al Evangelio, pero no se dedican a Él. Y como no se dedican a Él, entonces no encuentran los tesoros. Y como no encuentran los tesoros, se van. Como no tienen un pleno entendimiento acerca de quién es Jesucristo, se sienten vacíos, ¿verdad? Se sienten débiles. No le encuentran razón. No le encuentran razón. No hay deleite con Dios. Y este bendito evangelio y esta fe en Cristo es imposible llevarla a cabo sin deleite, porque este es un pacto de amor entre Dios y el hombre y Dios. Diga conmigo, tiene que haber deleite. ¿Sí? Yo tengo que apreciar de una manera especial a Dios y sus caminos y sus promesas y su verdad. Amor, ¿qué tengo que hacer? Diga conmigo, apreciar, ¿verdad? Como está escrito, les decía ahora, para que como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Amén. Que nos gloriemos en el Señor. Amén. Y vuelvo y digo, en el ser humano no hay nada notable si Él no está. ¿Qué hay que decir? En mí no hay nada notable si Él no está. Él es mi riqueza. Sin Dios nada somos.
Amén. Ahora, la Biblia de alguna manera nos hace entender un poco acerca de, digamos, de esos tesoros que se encuentran en Cristo. El libro 1 de Corintios, capítulo 1, verso 30, nos dice que Cristo, óigalo bien, 1 de Corintios, capítulo 1, verso 30, dice que Cristo ha sido hecho por Dios 4 cosas. Número 1, sabiduría. Cristo fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero además, si buscas poder, honra y riqueza, Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Sabiduría, ¿por qué? ¿Sabes? Si el día que nosotros aceptamos nuestra insensatez y la ignorancia y el gran error de vivir sin el temor de Dios, ese día la sabiduría llegó a nuestro corazón. Ya que decir, Cristo es hecho sabiduría para el hombre. El día que el hombre acepte su insensatez, su error y su ignorancia de vivir sin Cristo, de vivir sin Dios, ese día la sabiduría llegó a su corazón. El día que nosotros nos rendimos ante Dios, ese es el día en que nosotros nos hemos hecho sabios, en que nosotros hemos entrado en esos tesoros, en ese manantial de vida que es el Señor. Amén. ¿Cuándo empezamos a ser sabios? Cuando aceptamos nuestra insensatez, nuestra necedad, nuestra ignorancia y el gran error de vivir sin temor de Dios. Pues la Biblia dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Amén. Observen lo que dice el apóstol. Cristo fue hecho por nosotros justificación. ¿Podremos nosotros razonar con Dios o demostrarle a Dios nuestra inocencia? No, definitivamente no. Pues está escrito, todos nosotros somos pecadores y estamos destituidos de la presencia de Dios. El salmista dice aquí que en pecado me concibió mi madre y en pecado fui formado. Fui concebido en pecado y en pecado fui formado. Job, para aquellos que han tenido la oportunidad de leerlo, entenderán que fue un hombre que vivió quizá la angustia y la prueba más grande que haya podido vivir cualquier ser humano, aparte, diferente lógicamente a Cristo. Y en medio de esa angustia, él un día dijo, yo, ¿quién diera que alguien me dijera dónde está el trono de Dios para ir y exponer mi causa? Claro, al trono de Dios nadie puede ir. Pero ¿saben qué pasa? Dios sí puede venir a nosotros como lo hizo. Y vino un día Job. Entonces Dios empezó a hablar. Y el capítulo 38, el capítulo 39 y el capítulo 40 son 3 capítulos enteros que usó Dios para decirle, Job, antes de que tú me hables, quiero que tú me escuches. Y cuando Job escuchó a Dios hablar, dice la Escritura que se avergonzó. Que aquellas cosas que un día soñó decirle a Dios para tratar de justificarse delante de Dios no pudieron salir de su boca, sino que dijo, he pecado, he sido un necio, he sido un torpe,
porque no hay nadie que pueda justificarse delante de Dios. He aquí el regalo más grande que Dios ha dado a la humanidad. Sin fe, dice la Escritura, sin fe, dice la Escritura, sin la fe en la sangre que Cristo derramó en la cruz, ningún hombre podrá justificarse delante de nuestro Dios. Amén. Esos son los tesoros que están en la Biblia. Amén. Los tesoros de la sabiduría. Amén. La sabiduría empieza cuando yo reconozco a quién, a Dios. Cuando tengo a Dios delante de mí. Amén. Mi vida cambia. Amén. Mi vida cambia. Yo veo al mundo y veo los problemas del mundo de una manera diferente. Dejo de ser esclavo. Porque que camine en sabiduría, camine en verdad y camine en justicia y nunca será un esclavo. Yo por eso no creo en cristianos endemoniados, ¿sí sabían? Yo creo en hombres pecadores que están endemoniados. ¿Qué acaba de decir? Yo no creo en un cristiano genuino que conoce el tesoro de Dios, que camina en la verdad de Dios y que esté endemoniado. Yo no creo en brujos y en hechiceros, en sortílegos y adivinos que quieran hacerle daño a un hombre que camina de la mano con Dios. Pero creo en la misericordia de Dios y creo que el poder de Dios ha sido dado para libertar a aquellos cautivos, aquellos que han sido presos. Ese es el poder del Evangelio. Como dice el apóstol Pablo, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. A todo aquel que cree. Sin Cristo nadie se puede justificar delante de Dios. Amén. ¿Sabes? Sin Cristo vivimos con esa carga de pecado toda la vida. Y el pecado enferma. David dice, mientras callé mi pecado, mis huesos se envejecieron. El pecado nos lleva a la muerte más rápido. El pecado nos daña el gozo de la vida. Como dice el Chavo, que a propósito, ayer me reí con el Chavo como el pecado mata el alma y envenena. ¿Sí? Eso decía el Chavo. El pecado mata el alma y envenena. Amén. ¿Quién te limpia? Si no solo Jesús. Necesitas limpiar tus vestidos. Tú que no conoces de Cristo. Tú que aún a sabiendas de que tu vida no te da para justificarte delante de Dios, porque tú sabes que eres pecador. Hoy te digo, ven a Jesús. Él te limpia y te libra de todos tus pecados y te llena de su gracia y de su bondad. ¿Qué otro tesoro dice la Biblia que encontramos en Jesús? El otro tesoro es que Dios nos aparta. ¿Qué hace Dios? Dios nos aparta. Esa es la santificación. Fue hecho por Dios santificación. No hay una manera de que nosotros podamos apartarnos para Dios sin Cristo. No es volviéndonos unos ermitaños. No es diciendo, me voy a alejar de este mundo pecador y me voy a meter por allá a una cueva, me voy a ir para el Amazonas a crear un nuevo mundo. No, porque el pecado mora en el ser humano. Amén.
Cristo fue hecho por nosotros santificación. Te voy a explicar esto. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, ¿lo creó en cuántos días? En 6 días. Dice, y el séptimo, ¿qué hizo Él? Reposó. Y como todos los mandamientos dados por Dios al pueblo de Israel, el día de reposo el pueblo de Israel por ley lo guarda. Porque a través del día de reposo ellos recuerdan que el creador del cielo y la tierra, ¿quién es? Dios. Pero también ellos recuerdan que el Sabbat, ¿verdad? El día de reposo lo apartó Dios. Es un día apartado por Dios para que Dios haga en ese día su propósito en la vida del ser humano. Por eso Cristo es tu reposo. ¿Sí entiendes? Cristo es el reposo. Si tú no vienes al reposo, ¿verdad? Que es el tiempo, que es el lugar, ¿verdad? Destinado por Dios para llevar a cabo su propósito de santificarte y apartarte para Él, tú no lo vas a conocer. Amén. Tú no lo vas a conocer. Amén. La Biblia dice que la iglesia ha sido apartada ¿de dónde? Del mundo. Eso significa iglesia. Somos apartados ¿de dónde? Del mundo. ¿Para qué? Para ser santos. Amén. Para venir y ponernos, he aquí, Señor, haz conmigo tu voluntad. Oh, cuánto dieras, Dios, que el mundo, y más que el mundo, el pueblo cristiano pudiera entender estas palabras, Señor. Estas palabras que dice el apóstol Pablo, de que en Cristo estamos verdaderamente completos. Por eso dice la Biblia, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué dice la Biblia? Que sigamos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. ¿Quién es el que nos da paz para con Dios? Cristo, porque Él es el que nos justifica. ¿Quién es el que nos aparta? ¿Quién es el que nos santifica? Cristo. Seguí la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Amén. La santificación es la obra de Dios a través de la palabra y su Espíritu Santo en aquellos que no son de este mundo, aunque están en el mundo. Óigame bien, la santificación solamente puede operar en aquellos que no son del mundo, pero que viven en el mundo. ¿Sí ves? La santificación no funciona en aquellos que son del mundo. No opera. Solamente aquellos que han sido apartados por Dios se santifican cada día en la palabra de Dios. ¿Verdad? Jesús dijo, Padre, he guardado tu palabra para que ellos sean santificados. ¿Qué es lo que nos santifica? La palabra de Dios, lógicamente con la influencia del Espíritu Santo en la vida del hombre. Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El cristiano tiene que tener claro esto. ¿Sí sabes tú que tú no eres del mundo? ¿Cómo así, pastor? Eso dijo Jesús, no lo estoy diciendo yo. El cristiano no es de este mundo.
Y como no es de este mundo, no busca las cosas del mundo, sino que busca las cosas ¿de quién? De Dios. ¿Qué busca? Las cosas de Dios. Amén. Las cosas de Dios. Busca siempre las cosas de Dios. Y quizá el apóstol Pablo en 1 Corintios deja como último el tesoro. El tesoro más grande, que es la redención. Redimir significa soltar, dejar en libertad por el pago de un precio. Redención es liberación o salvación. Y este es un tesoro. Este es un tesoro. El hombre solamente puede ser libre a través de Jesucristo. El hombre solamente puede ser libre si se pagaba un precio. Pero ningún bien, ninguna riqueza en este mundo era suficiente para pagar el precio de tu redención y la mía. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Solamente la sangre derramada por Cristo en la cruz nos hace verdaderamente libres.